La historia de la humanidad debe ser reescrita. Los vestigios de algunas estructuras esparcidas por el mundo nos obligan a ello, y hace que las incógnitas sobre el pasado remoto del planeta siga siendo un misterio. Poblaciones y culturas de las que sabemos poco, ya que todo lo diezmado por conquistadores envidiosos de aquello hallado tan avanzado, catalogado de brujería, fue destruido. Vestigios de esas estructuras que aún se mantienen erguidas, desafiantes ante los ojos de los científicos modernos que aún no pueden descifrar cómo fueron realizadas y con qué fin realmente fueron creadas, que ante preguntas al respecto solo se encogen de hombros. Historia ignorada, 11ª parte, Coricancha y Sayhuite, Laboratorios de los Dioses. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Coricancha, en Cusco. Este sitio hace que nos preguntemos qué clase de tecnología avanzada tenía la antigua civilización que se montó en este lugar, ya que es increíble ver los precisos cortes en las piedras y los lugares donde se colocaron especies de tornillos o sujetadores. Y una de las incógnitas que nos plantea es definitivamente la prueba de que una civilización más avanzada vivió entre nosotros, dejando sus enseñanzas a los pueblos que habitaban estos lugares, los dioses, o es solo otra cosa que no entendemos, propia de una cultura aún desconocida que la creó. Nosotros pensamos todo lo contrario. Y si faltara agregar más misterio a la zona, también a pocas horas al oeste de Cusco hay un antiguo y enigmático sitio conocido como Sayhuite, que cuenta con algunas maravillas megalíticas únicas. Este sitio muestra evidencia de interrupción cataclísmica en piezas como la escalera que se ha roto por la mitad. La pieza triangular con el agujero cuadrado fue posiblemente usada como un observatorio astronómico, y hay una investigación que sugiere que los incas la usaron para aprender hidrología agrícola. Pero lo más interesante es que estas rocas se fueron cortadas como un cuchillo a través de la mantequilla. ¿Cuáles eran estos instrumentos? El conjunto arqueológico de Sayhuite se ubica a 550 metros de la ruta que une los pueblos de Abancay y Curahuasi, a 74 metros de la capital del departamento de Apurímac, camino hacia el ombligo del mundo, la ciudad imperial del Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en medio de 4 templos incas, el Rumihuasi, el Chincana, Intihuatana y Pilikchu. La enigmática piedra de Sayhuite se erige como el gran otrora oráculo del agua al que los zapas incas acudían para ver su destino y el futuro del imperio, comprendiendo una extensión aproximada de 60 hectáreas. Para algunos estudiosos se trata de una maqueta original que representa la visión cósmica del Inca, que ha dejado esculpidas eternizadas algunas de sus más notables concepciones religiosas sobre los problemas del agua y de la fertilización de la tierra. Es una especie de maqueta del mundo de los incas asociado al agua, la fertilidad de las tierras y las fuerzas comprometidas con su existencia. Otros piensan que Sayhuite es un centro ceremonial donde se rendía culto al agua, pero también creen que pudo haber sido un centro de capacitación donde los especialistas hidráulicos incas aprendían las diferentes opciones de ingeniería en condiciones de costas, sierras y selvas, algo increíble para una época pasada de nuestra historia que supuestamente creen eran más primitivas. La etimología de la palabra Sayhuite podría ser la deformación del vocablo quichua o quechua Sayay Huite, en castellano detente inquieto. También podría significar Sayay Riti, que significa detente o para nieve. El mundo andino antiguo concebía la vida como un todo, nada era aislado, y el uso basado en el respeto a sus divinidades, los astros, el sol y la luna, Inti y Quilla, y en los recursos suelo y agua, Mamapacha y Yacumana, e incluso los seres inanimados eran venerados como una muestra de respeto a los Andes, los cerros, los apus. Tenía la visión integrada de cómo gestionar los recursos y una muestra en el monolito de Sayhuite, donde representaron las principales estructuras hidráulicas que encontramos como vestigios
de su gran conocimiento de las cuencas asociadas a la divinidad y a su visión del mundo. A pesar de que algunos aducen que el monolito de Sayhuite dicen que es una fuente simbólica representada en un bloque lítico en el cual existen más de 208 figuras talladas en alto relieve, adaptándose a las sinuosidades desnaturales de la propia roca. Nadie sabe hasta ahora quién la esculpió o de dónde sacaron la información de cómo hacerlo. Si la misma cumplía una función perfecta de un sistema hidráulico, tuvo que haber fallas anteriormente con otros modelos similares, lo que nos dice que el conocimiento vendría de tiempos pretéritos de los que nadie aún tiene respuesta, dejando a la intemperie, como en el lugar en el que se encuentra el monolito de Sayhuite, de las respuestas que seguimos aguardando. Una muestra más de la genialidad, en este caso del Imperio Inca, que hace pensar a cualquiera que estos lugares, al igual que Moray, eran centros de entrenamiento y de capacitación en el uso de una tecnología perdida que solo pocos conocían, una privilegiada casta que hacía posible la ejecución de grandes obras hidráulicas que nos siguen asombrando, solo señales de aquella sabiduría perdida que la ciencia oficial actual aún no ha superado. Pasar por Cusco es como hacerlo por un gran museo al aire libre, y entre sus obras maestras se encuentra el Templo Inca de Coricancha, en el cual solo quedan los cimientos y sobre ellos se levanta el convento de Santo Domingo. Este lugar, cuyo nombre significa en quechua o quichua Templo Dorado, fue el centro político y religioso del Tahuantinsuyo, y el sitio en que los incas se unieron a Inti, el dios Sol. Coricancha llama la atención de quienes se la visitan, porque es un ejemplo vivo de cómo la conquista española hizo tantos estragos sobre la cultura originaria del continente, y a pesar de ello al mismo tiempo sorprende el resabio de lo que se salvó de la depredación, la impresionante y aún misteriosa arquitectura inca, un templo históricamente enigmático. Existen diversas versiones sobre quién fue el mandatario que ordenó construir Coricancha, mientras que algunos aseguran que esta edificación existe antes que los incas y que estos hicieron una remodelación del edificio. Otros afirman que fue el inca Pachacútec que ordenó la construcción del templo tras su victoria sobre los chancas en el año 1438. Asimismo, según algunos historiadores, durante la época de Manco Cápac, este era un pequeño pueblo llamado Inticancha, mientras que con la llegada de Pachacútec y la construcción de su tamaño colosal, pasó a llamarse Coricancha. Como todas las edificaciones incas, este templo fue construido en una base de piedras labradas, con gran precisión y encajadas con otras sin ningún tipo de argamasa. Además de un impresionante tamaño, estas piedras llaman la atención por la gran cantidad de ángulos que tienen. Algunas de ellas cuentan con hasta 30 esquemas que conectan perfectamente con todas las que están en su alrededor. Debido a que estaba dedicado al sol, este edificio se redujo totalmente por las planchas de oro que contenía, lo que la hizo mucho más ostentosa. Además, dentro del templo estaban representadas en oro, plata y tumbaga algunas de las deidades que incluyen elementos de la fauna y la flora del país. Antes de la llegada de los españoles, el templo contó con una gran cantidad de habitaciones con diferentes funciones. Al interior solo se le permitían acceder a las personalidades más importantes de la época, mientras que los pobladores de todo el imperio llegaban hasta este lugar en un culto a sus dioses que hacían en el exterior. Además, en los jardines de la parte baja del templo acudían las tribus conquistadas a entregar sus ofrendas. En el año 1533, Coricancha sufrió, como todo el país y gran parte del continente, la ambición y la depredación de los conquistadores españoles, quienes encontraron en el templo y sustrajeron sus grandes planchas de oro. Juan Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, conquistador de Perú, recibió este templo y se lo donó a los dominicos. Después de llevarse todos los elementos de valor y de destruir la gran mayoría del edificio, esta orden religiosa se construyó sobre sus cimientos el convento de Santo Domingo. Hoy en día se conoce este lugar con el último nombre que recibió, el convento de Santo Domingo, y es un gran edificio de arquitectura colonial, pero aún con las reminiscencias en las que se puede imaginar al turista la magnitud que fue durante la época del Tahuantinsuyo.
Se trata de uno de los intereses más importantes de la ciudad de Cusco, de los turistas que se encuentran totalmente sorprendidos ante la historia de este lugar. En el interior, colgados sobre los muros coloniales e incas, se pueden ver obras de arte virreinal y contemporáneas, y en sus pasadizos también algunos de los objetos litúrgicos y las vestimentas de la época. Hace poco tiempo se halló la denominada Puerta Secreta de Machu Picchu, una misteriosa cavidad aún no explorada, pero que ocultaría grandes tesoros e incluso la momia del famoso emperador Pachacútec. Actualmente el acceso a este sector está prohibido para los visitantes. Por temor a posibles daños irreversibles en el lugar, las autoridades de Machu Picchu aún no aprueban los trabajos exploratorios en dicha estructura. Mientras tanto, la Puerta Secreta continuará siendo el mayor misterio de la maravilla inca y la posible respuesta a los misterios de su imperio. O tal vez otro lugar tenga las respuestas que buscamos, aquel al que acudió el sacerdote Aramomuru, llevando el gran disco solar del Coricancha entregado por los dioses, para protegerlo del saqueo español. La Puerta de Roca, ubicada en el bosque de piedra en Nayumarca, la ciudad de los espíritus. Pero seguramente esa será otra de las historias que intentaremos desarrollar en próximos videos. Lamentablemente, como sucede con estos lugares enigmáticos, ahondar en las técnicas empleadas, quiénes o el por qué fueron construidas, aún sigue siendo un misterio. Las investigaciones sobre ellas no han terminado y solo se sabe poco, en el mejor de los casos. En el peor son olvidados, con permisos para hacerlo negados o rechazados, haciendo que el propio ser humano sea el escollo a su mentada pero negada evolución. ¿Hasta cuándo? Y si sumáramos otros lugares de mayor desconocimiento, cuyas investigaciones fueron canceladas indefinidamente, la idea de conocer nuestro pasado sigue siendo esquiva y reticente, hasta que llegará alguien que contará con nosotros y lo develará por fin de una vez por todas. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.